José Mario de la Garza, vocero del Movimiento Generación del 24. Muy buenas noches, José Mario, gracias por acompañarnos. Y te vimos en la transmisión, en las redes, estuviste ahí en esta audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Buenas noches, José Mario. Hola, muy buenas noches. Acá desde Washington, sí, estuvimos en la audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la reforma judicial, en donde tuvimos oportunidad de escuchar los argumentos de las partes peticionarias, que eran varios magistrados y magistradas del Poder Judicial de la Federación, varias organizaciones civiles y también los argumentos por parte del Estado. Sin duda fue una audiencia en donde quedó evidenciada la incongruencia y la falta de análisis técnicos y de diagnósticos que justificaran esta reforma judicial al Poder Judicial. Y como se dijo en los videos que transmitieron, existe una gran preocupación desde el ojo internacional, desde los organismos internacionales de protección de derechos humanos respecto a las consecuencias al régimen democrático y al régimen de sistema de protección de derechos humanos que esta reforma al Poder Judicial va a causar. Oye, y fíjate que la reacción de la presidenta, la veíamos también en la mañana, dijo qué casualidad que tan rápido están viendo estas audiencias que pueden llevar años. ¿Qué dirías ahí al respecto? Por cierto, después también muchas de las personas que trabajan en el gobierno o que son voceros confunden la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero bueno, es que a raíz de estas declaraciones como que se ha dado ya, comienzan, ya sabes, las redes con las opiniones y demás, pero bueno, ¿qué dirías al respecto? ¿Fue muy rápido? Qué bueno que me haces esta pregunta y hay que hacer una aclaración. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene un periodo ordinario de sesiones y en este periodo ordinario de sesiones se llevan a cabo las sesiones y audiencias que las partes peticionarias solicitan con bastante anticipación. En estas audiencias solamente se escuchan argumentos por parte del Estado, si es que asiste, y los argumentos de la parte peticionaria y se presentan los informes que sustentan estos argumentos. Pero la Comisión Interamericana no decide ni emite ningún tipo de resolución, ningún tipo de recomendación en esta audiencia. Simplemente coincidió el periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con los procesos de reforma constitucionales que estamos viviendo en México y la Comisión consideró suficientemente importante el tema para efecto de convocar a las partes a una audiencia temática en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Recordemos, como bien mencionas, que en el sistema interamericano hay dos órganos que funcionan como los pilares de este sistema de protección de derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien tiene a su cargo la vigilancia de la protección y garantía de los derechos humanos en la región, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el órgano contencioso que una vez que se agota todo el procedimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se acredita en un informe de fondo, así se le llama técnicamente, que hubo violaciones a derechos humanos y a las obligaciones generales en materia de protección de derechos humanos, se lleva el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en la Corte, los jueces interamericanos deciden si el Estado es responsable de infringir la Convención Interamericana y otros tratados internacionales. Además, una convención interamericana, tratados internacionales que México ha firmado, que se compromete a cumplir, es decir, formamos parte de ello, no hay ningún tipo de intervención ni cosa extraña, ¿no? México lo ha aceptado, así es. Y vamos a ver qué sucede con todo esto, sí, porque, pues bueno, en la Corte Interamericana sí hay resoluciones vinculatorias, aquí en la Comisión Interamericana no. Vamos a ver en qué acaba todo esto. Veíamos ahí incluso al ministro Lainez Potisek en algunas de las imágenes, además de las personas que hablaron, vimos a Mariclera Acosta, a las juezas, a las magistradas, fuertes testimonios, ¿no?
es Sin muy duda. impactante esta parte, ya lo concreto, y de las juezas diciendo, venimos desde abajo, tantas de nosotras, ¿no? Yo acabo de hacer mi examen hace unos años, Claro. en fin, todas estas historias. Muy complejo y más para las mujeres juzgadoras de nuestro país, que además de ser juzgadoras, muchas de ellas son madres, tienen responsabilidades en el hogar, tienen responsabilidades grandísimas con sus familias y además todos los días se dedican a juzgar asuntos con una carga laboral extrema en los juzgados. Como dijo la magistrada, se rompió el techo de cristal y ahora justamente con este retroceso y con esta destitución masiva de mujeres juzgadoras, pues se violan todos los principios de paridad de género, ¿no? No hay mecanismos en la reforma que aseguren que las mujeres preparadas y que las mujeres de este país puedan llegar a acceder a estos cargos de la función jurisdiccional. Mario de la Garza, pues muchísimas gracias por la información y también el testimonio de haber estado ahí presente en esta audiencia, y vamos a dar seguimiento a todo lo que sigue en este caso. Hay todavía procesos aquí en México y, por supuesto, los que se han llevado al ámbito internacional. Te lo agradezco mucho. Muchísimas gracias por el espacio y aquí seguiremos las juventudes y la sociedad civil empujando para tener una democracia que sea funcional para todas y todos los mexicanos. Muchísimas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Una